Devocional 20 de febrero, Hechos 20, 26, 27, he rehuido. Jesucristo estaba siendo perseguido por haber sanado a un paralítico en un día de reposo. El día de reposo era uno de los mandamientos presentes en la ley de Moisés. Y el propósito de tal mandamiento era el que el hombre pueda destinar un día para dedicarlo a Dios y que deje de hacer cualquier cosa que no tenga conexión. Los judíos, en el tiempo de Jesucristo, habían hecho de este mandamiento uno tal que en ese día no hacían nada, literalmente hablando. Para ellos, el que Jesucristo hubiera sanado al paralítico era completamente fuera de lo debido. Pero Jesús les enseña que para evitar hacer un juicio inapropiado de su trabajo, deberían entender un poco más toda la enseñanza que ellos habían recibido los 5 primeros libros de la Biblia dados por Moisés. Jesús introduce una enseñanza valiosa al explicarles que antes de que venga Moisés y las leyes dadas a través de él, Dios había establecido la circuncisión al 8º día de nacido y le había dado este mandamiento a Abraham como pacto. La circuncisión era un rito necesario para el judío y se lo tenía que hacer al 8º día exactamente. Y si ese día era en sábado, se lo debía hacer. Jesús estaba enseñándoles a los judíos que para enseñar apropiadamente se debe enseñar de toda la Biblia, sin sacar el texto del contexto completo de la palabra de Dios. El curar a un hombre de una enfermedad era igual a limpiar simbólicamente al varón de su impureza. Actualmente hay mucha gente que enseña inapropiadamente la palabra de Dios. Muchos toman pasajes específicos de la Biblia y los enseñan como doctrina, pero descuidan lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a ese tema en su contexto general. Temas como la seguridad de salvación, los dones, algunos ritos, algunos mandamientos o costumbres descritas en la Biblia son enseñados de tal manera que olvidan todo el consejo de Dios. La Biblia en ninguna parte es incongruente ni contradictoria, mucho menos difícil de entenderla. Recordemos que la Biblia como un todo tiene un sentido de unidad, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que existieron varias dispensaciones y en cada una de ellas Dios iba añadiendo o cambiando ciertas pautas de acuerdo a la necesidad y al tiempo que se vivía. El día de reposo, por ejemplo, no nació como mandamiento desde los días de la creación, fue incorporado después con Moisés y fue modificado del sábado al domingo para usarlo como día de reunión y adoración, porque lo importante es guardar un día para el Señor, más que el mismo día en sí. Pablo declaró que su corazón estaba limpio. Él podía dejar a estos cristianos al cuidado de Dios con una conciencia tranquila. Deberíamos apreciar más el valor de una conciencia tranquila. Con la ayuda de Dios podemos tener una, por lo menos tan tranquila como es posible desde este punto en adelante. Pablo podía dejarlos con una conciencia tranquila porque sabía que Él les había enseñado todo. Pablo instruyó a los efesios y a los de la región por más de 2 años, utilizando un cuarto alquilado de la escuela de Tirano. Hay algunos indicios de que Pablo enseñó por varias horas al día y unos 6 días a la semana. Esto significa que hubo cientos de horas de enseñanza. Tuvo bastante tiempo para llevarlos versículo por versículo a través de los libros de las escrituras hebreas. Es posible que también hayan estudiado la vida de Jesús, usando algunos de los relatos sobre su vida que se escribieron durante ese mismo periodo. Hoy debería haber más y más personas que presenten todo el consejo de Dios. Pablo después advertiría que en los últimos días la gente no sufriría la sana doctrina, sino que buscarían maestros que les dijeran lo que querían escuchar, maestros que les rascaran la comezón de oír. Muchos predicadores hoy en día solamente usan un texto bíblico como plataforma de lanzamiento y luego dicen lo que quieren, lo que la gente quiere escuchar. Otros citan alguna parte de la Biblia para ilustrar sus puntos o para ilustrar sus historias. Sin embargo, el verdadero llamado de un predicador es simplemente dejar que la Biblia hable por sí misma y que declare su propio poder. Si tomamos seriamente el testimonio de Pablo, debemos decir que esos predicadores que deliberadamente faltan de declarar todo el consejo de Dios son culpables de la sangre de todos. El predicador que predica lo que su audiencia quiere oír y no todo el consejo de Dios hiere tanto a su audiencia como a sí mismo. Muchas veces nos cuesta entender por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a buenas personas, pero si uno conoce bien a Dios, sabe que Él es bueno
Él es justo y pase lo que pase, Dios está en control. A veces Él permite cosas que no entendemos con un propósito. Cuando vayamos a enseñar la Biblia, enseñemos todo el consejo de Dios. La palabra de Dios, toda ella, es inspirada por Dios y útil para enseñar, no solo una parte. Ella es viva y eficaz para ser usada con poder, pero utilicémosla apropiadamente. Estudie la Biblia, aprenda las enseñanzas fundamentales que se encuentran en ella. No mal utilice un versículo para decir lo que quiere decir, sino que diga lo que ella tenga que decir. Hónrela y ámela, ya que es nuestra mejor arma. Muchos predicadores han optado por una predicación pragmática, predicando solo principios simples y pasos sobre cómo debemos vivir. Algunos más dicen que es mejor predicar únicamente las historias de la Biblia. Otros simplemente prefieren una predicación muy superficial, sin tocar temas doctrinales profundos. Pablo hizo un resumen de su ministerio. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo estaba determinado a ser fiel al Evangelio, y la manera de hacerlo era anunciar todo el consejo de Dios. Todos, en todo tiempo, necesitamos todo el consejo de Dios. No debemos diluir, modificar o amputar el Evangelio glorioso de Cristo. Esto implica predicar toda la Biblia, lo cual aboga por la predicación expositiva. Predica todo el consejo de Dios en dependencia del Espíritu Santo. Al final, será Él quien nos guíe a toda la verdad y el que convence de pecado, justicia y juicio. Aún los discípulos no entendieron muchas cosas que Jesús les había dicho hasta la venida del Espíritu Santo. Predica todo el consejo de Dios con humildad. Debemos recordar que lo que hemos recibido ha sido por la gracia de Dios. Así como lo hizo con nosotros, el Señor sigue llamando de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Si Dios nos ha permitido a nosotros comprender la Biblia, puede hacer lo mismo con toda nuestra congregación. Predica todo el consejo de Dios con paciencia. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Predicar todo el consejo de Dios requiere esfuerzo y paciencia, pero tenemos la confianza de que la palabra nunca vuelve vacía. Así que seamos fieles a nuestro llamado, predicando todo el consejo de Dios a todo creyente en los diferentes contextos donde el Señor nos ha puesto. Ante esto evalúa hoy, ¿he rehuido? Papito Dios, gracias Padre misericordioso porque una y otra vez, Padre amado, nos enseñas, nos redarguyes, nos exhortas, Padre misericordioso. Padre bueno, gracias Señor porque no solo hay que hablar de la Biblia, sino hay que vivirla, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, por eso hoy, Padre amado, te damos gracias, Señor, pero ponemos en tus manos a todos aquellos, Padre misericordioso, que hablan de ti, Padre misericordioso, pero no viven en ti, Padre amado. Aquellos que a pesar de hablar del amor tuyo son simpatizantes, Señor, y no creyentes, Padre misericordioso. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú en el corazón de ellos, Señor, Padre misericordioso, que no solo lean, sino vivan la palabra, Señor. Pero también te pedimos por aquellos que ni siquiera, Señor, se acercan a mirar la palabra de Dios, que ni siquiera la toman, Señor, Padre misericordioso, sino que simplemente andan por su mundo, andan por sus cosas. Papito Dios, para que seas tu Padre misericordioso, poniendo tu mano bendita en ellos, Señor, y el Espíritu Santo, Señor, rearguyéndolos, exhortándolos, Señor, y trayéndolos, Padre misericordioso. Hoy los ponemos en tus manos, Padre amado, para que cada uno de ellos, Señor, sienta tu presencia, Señor, que sepan, Señor Padre misericordioso, lo que es andar contigo y vivir en el amor tuyo, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia de Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, he rehuido. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si han rehuido. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.